japonés. Muchas gracias. Bien, como ya invertí un par de... Ustedes son de hecho una élite, una minoría informada, una minoría activa, una minoría responsable, una minoría a la cual no hay que ponerla ni en mecedora ni en la mano, una minoría que tiene que impulsar en el país desde ahora un movimiento cívico, ciudadano, un movimiento no de súbditos, sino de ciudadanos para la renovación de la política y de la ética. Yo creo que aquí, con todo lo que estamos escuchando, el sentido de lo que decimos es que reclamamos porque haya una mejor política y que haya ética. Y a eso le podemos inventar, yo lo copiaré, reinventaremos ahora una palabrita de un español, Miguel, que hablaba de polética, de polética, de política y de ética. Política como servicio y ética como fundamento de los bienes y valores de la convivencia. Unámonos para renovar la política, y ahora quiero explicarle, pensando en las responsabilidades de los gobiernos locales, distritales, pero no solo en ellos, algunas cuestiones básicas, parte de las cuales trataré de no repetir porque ya han sido claramente expuestas. Primero, la noción de ciudadano. Nosotros hemos estado acostumbrados a la noción de súbditos, porque el soberano era un rey, el soberano era un inca, el soberano luego fue un rey y un virrey que lo representaba, y luego una república donde heredamos costumbres y valores coloniales, con una marca colonial muy fuerte que todavía no se nos quita. Y entonces, en vez de crecer como ciudadanos, nos han tratado de obligar a crecer como súbditos, no más como súbditos. Súbdito no es aquel que está sujeto al soberano. Ciudadano es el que ejercita la soberanía del pueblo. Eso debemos ser. Todos. La participación tiene algunos requisitos fundamentales. Voy a empezar por uno que es evidente y aquí ustedes ya lo han señalado. ¿Cómo se puede participar si no hay seguridad legal? No se puede. Tal vez uno tiene un problema, no digo delincuencial, pero sí solo de caos en el transporte y también en las corresponsabilidades de los peatones. No solamente son los choferes, son los peatones, somos todos, que nos impiden llegar con seguridad a una reunión o irnos de una reunión con seguridad para no hablar de los temas más graves. Entonces, una cuestión fundamental es la seguridad. Y en esta seguridad ya podemos inventar más planes, todo lo que querramos. Nos sobra, tenemos una avalancha de planes y de leyes. Pero ¿sabe qué nos falta? Educación y moral para ejercer la responsabilidad. Educación y moral. Miren, yo acabo de estar, me van a decir que es otro mundo, sí es otro mundo, y que vale la pena compararse, porque los griegos decían, como enseñaba el abuelo de Paquito, los griegos decían que compararse es comprenderse, mientras que aquí el sentido común dice, oye, no me compares, ¿por qué me comparas? No, hay que compararse es comprenderse, no es insultar, es comprenderse. Miren, estuve visitando cierres y reparaciones de minas en Japón, en la isla central, durante casi 10 días. No vi un solo papel en el suelo. El último día, un compañero de trabajo, un jovencito, le pregunta a nuestro asesor y traductor, oiga, le dice, ¿a qué hora recogen la basura? El otro le contesta, ¿qué basura? Si aquí no la hacemos, todo es un ciclo que ya sale filtrado desde su origen hasta su destino. Aprendamos eso, aunque nos comparemos con Japón, no importa, pero son cosas fundamentales que hay que hacer. Entonces, tercer elemento, ausencia de violencia. La inseguridad tiene que ver con la violencia y me parece muy bien y trataremos de aportar a esta audiencia convocada sobre la violencia contra la mujer, que no solamente es más de la mitad de la población, sino que es la parte de la población con más responsabilidad. Los varones, muchos de ellos, no son padres, son progenitores. Es otra cosa. La mujer, la gran mayoría, es madre y responsable de
el temor a protestar contra la impunidad. Eso creo que nos está matando. Y francamente, a nivel local, uno ve eso porque ya lo están diciendo, se encuentran con los problemas locales. Oiga, ¿qué me dirán de las cosas que ocurren en el suelo, de las que ocurren en el cielo? Cuarto, un elemento importante, que haya una información oportuna y adecuada. Y aquí tenemos un problema. Yo valoro y aprecio los esfuerzos de quienes han venido haciendo esto, tanto por la ley del comercio como por el periodo de la recuperación democrática como Ciudadanos al Día, Beatriz y otras personas, ¿verdad? Hay un esfuerzo muy grande por la información. Pero ahorita tenemos una avalancha de información. Les doy un dato. Y no lo digo para justificar la queja, lo digo simplemente para entender que a veces se nos va la mano y en vez de ser específicos y concretos, nos vamos por los... A lo que no es central, en el Ministerio de Energía, donde yo trabajo, por si acaso no represento al ministro de nadie acá, es un ejercicio como ciudadano, no como empleado público, no nada que ver. Recibimos pedidos con todo el derecho de los congresistas, más de 200. Tenemos a veces, por decir, 50, 60, 70 días de atraso. ¿Ustedes creen que si no podemos atender todo lo que exigen los congresistas, podríamos atender todo lo que exigen los ciudadanos? Imposible. No lo digo para justificar, entiéndanlo, por favor. No es justificación, es para que seamos selectivos en la pregunta y en la respuesta. Para que usemos bien los medios. ¿A qué me refiero? Que hay que educar a la gente para que use los medios electrónicos, que señalaba, porque hoy día es imposible, no podemos seguir destruyendo árboles para tener más papeles, o no debemos sacamos plata para tener papel reciclado que es carísimo. Tenemos que usar los medios electrónicos, pero hoy día de nuevo se ha vuelto a la vieja costumbre de que si usted no lo entrega en físico, no existe. Esa es una idiotez. Perdón, a veces caemos en esa práctica. Lo digo mirando en un espejo, pero eso es una reverenda tontería. Tenemos que educarnos en una sociedad de la información. Y la sociedad de la información no es la sociedad que corta árboles para hacer papeles o que paga mucho por un papel reciclado, sino es una sociedad que usa los medios electrónicos. Estado de Derecho. Miren, el Estado de Derecho es básicamente los derechos y los deberes. Basta con decir derecho, porque todo derecho tiene el correlato un deber y viceversa. No puede haber solo el derecho, pero aquí estamos con un déficit de información sobre cuestiones fundamentales de derecho que son capitales y que no tengo yo una opinión sobre eso, no es el foro para eso, pero sí los invito a pensar. Por ejemplo, ley de consulta previa. Ustedes saben que la ley de consulta previa y el convenio 169 no constituye sino una relación entre el Estado y una comunidad determinada para que opine y que luego el Estado tome su decisión. No es un derecho de veto, pero no es tampoco una consulta sobre cualquier cosa, sino sobre una cosa específica que se llama acto administrativo. ¿Les habían explicado eso alguna vez? No. Entonces, la gente anda confundida, como decía Basadre. Estamos tratando de resolver problemas, pero nos estamos convirtiendo en una muchedumbre confundida. Y tenemos que superar esas cosas. Sobre la COP, alguien mencionó. Nos han dicho o no que la COP era para sacar un acuerdo que salvaba el mundo. ¿Sí o no? Eso no era cierto, pues no es correcto eso. La COP no era una cumbre, era una conferencia de ministros para elaborar un borrador que sirva para la cumbre, que esa sí va a ser cumbre en París. Entonces ya hemos avanzado bastante, pero la gente está todavía diciendo esto ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a ningún acuerdo y esta cumbre no sirvió. Primero no fue cumbre y segundo no era para ningún acuerdo, sino para hacer un borrador. Eso no quiere decir que no valga el esfuerzo, no estoy diciendo eso, por favor. Todo esfuerzo es válido, pero no podemos confundir con echar la culpa. Finalmente, visión del futuro. El futuro, como decía un viejo maestro, no depende solo de lo que existe y de lo que fue, sino de lo que queremos hacer de él, de lo que queremos hacer de él. Miren,
se arrasa Lima porque había también, esto tenía su expresión, no había una voluntad en la conducción de la batalla de Lima. Cuando todavía se pudo salvar, el que dirigía las fuerzas mandó a sus casas y dispersó a las otras que eran la reserva que se pudo haber utilizado. Eso ha sido estudiado de sobra. Entonces nos falta desde hace mucho tiempo hacer el esfuerzo de esa élite que son ustedes en su nivel distrital para tener un movimiento cívico por la política, por la ética, como una visión práctica para cambiar las cosas y no acostumbrarnos a que nos quieran hacer súbditos. Y la educación tiene que ver con la cultura, con el conjunto de ideas, creencias, valores, chico, toda la vida, una persona puede ser poco instruida pero muy educada, puede ser analfabeta pero muy educada, y todos tenemos alguna cultura, ya sea que consideremos que nuestra cultura es mejor que otra o lo que fuera. Eso nada más que sobre otras cuestiones me parece. Todo proceso de consulta, ya sea muy abierta o un poco cerrada, requiere una información previa. Sin esa información previa y sin una responsabilidad de soporte, eso no camina. Les doy un ejemplo. Hoy día, lo que no nos dice el informe de la Defensoría, que yo se lo he dicho muchas veces al querido amigo Eduardo Vega, apoyo de respeto, pero se lo he dicho claramente lo siguiente: ustedes hablan de muchos conflictos, es verdad, pero también hay que decir que muchos de esos conflictos que están siendo reportados han tenido caminos, han tenido información. Lo que pasa es que no ha habido quien nos haga cumplir después. Entonces, un grupo de personas es consultado por él y en otros que hacen la prepotencia a la fuerza, pasan por encima y aparece el conflicto. Muchas de esas cosas hay esas mezclas de esas cosas. Tercero, el narcopoder. Les cuento algo. Hace poco en San Martín de Porras, y esto es algo verdadero, 2 niños, varón y mujer, fueron secuestrados en su escuela y fueron obligados a tener prácticas sexuales, los filmaron, y eso se ve después como parte de la pornografía infantil en la familia y en el país. Hasta ahora no pasa nada, a pesar de que esa familia acudió a la fiscalía, ha seguido todos los procesos legales del caso, y creo que eso ilustra también los problemas de la impunidad, pero también los problemas de que hay que tener coraje para vivir. Eso, yo estuve y le contaba a Paco, no a Juanito, hace 2 días estaba en la barra y delante mío fugaba la persona con quien yo estaba, fugaba un delincuente, y ahí mismo se agarraron a balazos. Menos mal que yo tenía cierto entrenamiento, entonces no perdí la cara, me acordaba de mis años mozos. Y por supuesto, este es un tema capital. El día que nosotros cedamos ante la impunidad y ante la violencia organizada, ese día mejor nos vamos a nuestras casas y nos encerramos ahí a esperar que llegue todo el mundo. Pero si no hacemos, aunque sea chiquitito, modesto, nadie le pide a usted que se sacrifique, que sea Cristo, pero sí que sea ciudadano. No son parte del problema. Pero lo que son las funciones de una organización política, en unos casos puede ser un movimiento sectorial, un movimiento barrial, lo que fuera, está detrás del aparato institucional. Eso es fundamental. Y que esa gente impulse, que se comparta una visión de futuro y una decisión de tener esa visión de futuro. Estamos pasando varios años, no solamente de este gobierno, sino del anterior, en el cual hay una buena cantidad de recursos disponibles. El año pasado, el presupuesto del gobierno central dejó de ejecutarse en 12.000 millones de soles. Dejó de ejecutarse. El año antepasado se dejaron de ejecutar 15.000 millones de soles. Entonces, no es solo un problema de falta de dinero, es un problema fundamentalmente de gestión. Una última anécdota, dame 30 segundos para ti. Hace varios años yo era presidente del Consejo del Ambiente, Paco Tomea.
efervescencia tal vez. En esa época el presupuesto del Consejo del Ambiente era de 10 millones de soles. Eso se convirtió en ministerio. ¿Saben cuánto era el presupuesto del distrito de Charate? 110 millones de soles. ¿Saben cuál es el presupuesto de Charate hoy en día por la renta? Lo que son rentas monopolio de más de 1.000 millones de soles al año. Entonces, no estamos viviendo en un periodo sino de desperdicio. Ese es nuestro problema fundamental. Y eso solo se cura con autocrítica, con crítica, con disciplina, con mucho trabajo. No hay que tener